¿Puede un coche menos potente ser más divertido? Es la pregunta que se hacía Toyota en los años 80, ya que esta era la época en la que los coches empezaron a hacerse demasiado rápidos. Entre las homologaciones de coches de competición y la fiebre de los motores turbo, los coches de calle empezaron a ganar muchísima potencia. Y el problema es que era prácticamente imposible usar esa potencia. A no ser que metieras el coche en un circuito, no podías sacarle todo el jugo a estos motores, sin ir a la cárcel. Y aunque Japón también se unió a la fiebre de los motores turbo, allí siempre tuvieron una filosofía distinta. Al contrario que los europeos o americanos, la mayoría de los coches japoneses no perseguían números altos de velocidad punta o potencia. Los coches japoneses buscaban exprimir al máximo la conexión entre el piloto y la máquina. Muchos de estos deportivos japoneses se centraban más en la experiencia de conducción que en el tiempo por vuelta en circuito. Esta es una filosofía que nos dio muchas de las joyas que nacieron en los años 80 y 90 en Japón. Pero si hay un coche que exprimió al máximo esta filosofía, es el Toyota AE86. El AE86 era una especie de rareza dentro de la quinta generación del Corolla, ya que, al contrario de sus hermanos de tracción delantera, el AE86 se fabricó con el chasis de la anterior generación del Corolla, la última en montar tracción trasera en todos sus modelos. Pero el nombre real de este coche no es AE86, el coche es un Toyota Corolla GT. El nombre de AE86 viene del código interno utilizado por Toyota para identificar las distintas versiones de sus modelos. La A representa la familia del motor, la E y el 8 simbolizan la quinta generación del Corolla, el E80, y el 6 indica que es la variante deportiva dentro de esta generación. A partir de este código, los entusiastas de Toyota empezaron a llamar este coche AE86, aunque los fanáticos japoneses fueron un poco más allá y lo llamaron simplemente Hachiroku, que significa 86 en japonés. Y a medida que creció la reputación de este Corolla, cada vez más gente lo llamaba por su codificación interna, hasta tal punto que el coche se hizo más conocido por su código interno de chasis que por el nombre que tenía en la tapa del maletero. Estuvo en producción por solo 4 años, del 83 al 87, y en esos 4 años se dividió en una primera versión llamada Zenki y un restyling final llamado Kouki, aunque casi no hay diferencias entre estos dos. Todas las versiones tenían además dos variantes, el Corolla Levin con los faros delanteros cuadrados y el Trueno, con esos faros retráctiles que tan famosos hicieron en los años 80. Siguiendo la filosofía japonesa de hacer deportivos más centrados en la experiencia de conducción que en el rendimiento, el 86 tenía un pequeño motor de 1,6 litros atmosférico, que entregaba 130 caballos en su versión más potente, pero la falta de potencia la compensaba con un chasis bien equilibrado y sobre todo ligero. El peso total del coche no llegaba a los 1000 kilos y estaban casi perfectamente repartidos entre las ruedas delanteras y las traseras. Esto lo convertía en un perfecto lienzo en blanco para hacer de tu Hachiroku lo que quieras. Podías transformarlo en un coche de circuito, de rally o de drift. Y un coche así evidentemente iba a llamar mucho la atención de la cultura tuning. Es por eso que es prácticamente imposible encontrar un 86 completamente de serie. Pero la versatilidad del pequeño japonés no solo se explotó en las calles, porque el Corolla GT también se hizo muy famoso en el mundo de la competición, y se hizo especialmente famoso por ser un asesino de gigantes. Ganó el Campeonato Europeo de Turismos del 86, derrotando a bestias como el Volvo 240 Turbo, el Ford Sierra o el BMW 635 CSI, los cuales tenían más del doble de potencia que el Corolla. Además se hizo muy popular en lugares como Irlanda, donde el rally es una de las competiciones de motor más famosas. Bastaba con preparar la suspensión para los rallies, bajarle aún más el peso quitándole todo lo que no hacía falta y ya tenías un cochecito de rally capaz de ir a por los más grandes. Pero fuera del mundo de la competición, el 86 no tuvo ningún reconocimiento durante años. Fue totalmente eclipsado por otros JDM de la época, y con razón, ya que en los años 80 y 90 Japón empezó a hacer tremendos bichos. Deportivos corrientes que con un poco de tuning humillaban a los superdeportivos europeos. Y tanto bicho saliendo de Japón hizo que el pequeño Hachiroku quedara en la sombra. Pero todo cambió gracias a este hombre, Keiichi Tsuchiya. Él tenía un 86 al que le metió un motor 1800 de 180 caballos, y con ese coche derrotó a todos los corredores callejeros de su región, un paso de montaña japonés llamado Usui Pass, lo cual le hizo ganarse el apodo de Rey de la Montaña en su territorio. Pero fue la manera en la que los derrotó lo que le hizo más famoso en el mundo entero. ¿Por qué? Porque cogía cada curva de lado. Bajaba por esa carretera de montaña derrapando en cada curva como si no hubiera un mañana. Nadie más podía hacer lo que Keiichi hacía con ese Corolla. Y es por eso que aún después de tantos años, Keiichi aún conserva el título de Drift King.
El rey del drift ayudó a sacar un poco de la sombra al 86, pero lo que hizo que este coche se volviera finalmente uno de los coches japoneses más queridos fue el anime que se centraba en las carreras callejeras japonesas. Inspirado en la etapa de corredor callejero de Keiichi, nació el anime que si no has visto aún tienes que ver sí o sí. Initial Fucking D fue el anime que hizo del 86 una auténtica estrella. Contaba la historia de un joven repartidor de tofu que exprimía su pequeño Hachiroku al máximo y empezó a humillar a otros corredores callejeros con sus RX-7 y sus GTR. Algo 100% digno de ver y que además con esa música que le ponen a las carreras te va a hacer coger tu propio coche y empezarlo a exprimir como un puto loco. Ya pocos coches quedan que sigan esa filosofía de conectar con el piloto. En el 2012, Toyota sacó un sucesor espiritual del Hachiroku, el GT86, y fue todo lo que el anterior 86 era, un coche ligero, con un chasis bien balanceado y un motor relativamente pequeño, aunque quizás demasiado pequeño para los estándares de hoy en día, ya que cada reseña que te encuentres por internet te va a decir que al GT86 le falta potencia y es un coche lento. 8 años más tarde sacaron una nueva generación que arreglaba los problemas de potencia de los que se quejaba la gente, especialmente el torque en bajas revoluciones. El GR86, que ya se nos va a 230 caballos de un motor atmosférico de 2,4 litros. Con este ya hay menos quejas en cuanto al rendimiento, pero no vas a tener problema para encontrar a alguien que te va a seguir diciendo que es lento. La filosofía de divertirse más conduciendo rápido un coche lento está desapareciendo con la tendencia de aumentar cada vez más la potencia de estos coches. Por suerte, siempre nos quedarán los iconos que supieron exprimir al máximo esta filosofía, siguiendo el ejemplo que marcó en su época el Toyota AE86.